Además, varias guerras asolaban Europa. Las tropas turcas seguían estrechando las fronteras. Las guerras civiles y conflictos locales de los herejes protestantes contra los católicos se extendían por doquier. Pero fue especialmente significativa aquella guerra que enfrentaba al emperador Carlos I de España y V de Alemania con Francisco I de Francia, dado que dicho conflicto provocaría varios aplazamientos en la convocatoria del concilio. De hecho, su santidad el Papa Pablo III intentó reunir el concilio primero en Mantua en 1537 y luego en Vicenza en 1538, al mismo tiempo que negociaba en Niza la paz entre los monarcas Carlos y Francisco, pero fue inútil. La guerra prosiguió e incluso Francisco I salió militarmente con los musulmanes turcos para atacar el Imperio español por todos los frentes y poder acabar así con el principal bastión católico del mundo. Y mientras tanto, el concilio que tanto necesitaba la Santa Iglesia se aplazaba. El 19 de noviembre de 1544, su santidad Pablo III promulgó la bula Letare Hierusalem, con la que se convocaba el tan necesario concilio en la ciudad de Trento para el 15 de marzo de 1545. Sin embargo, llegado el momento, el concilio tuvo que ser aplazado de nuevo por el escasísimo número de obispos que pudieron acudir a la convocatoria. La mayoría de ellos se vieron impedidos por la guerra o por los poderes políticos. Finalmente, el 13 de diciembre de 1545 se pudo declarar abierto el tan deseado concilio en la ciudad de Trento. Pero Satanás no se rendiría aún. Iba a sabotear el concilio con todos los medios que tuviese al alcance. De este modo, escasamente 2 años después de la convocatoria del mismo, en marzo de 1547, el concilio tuvo que ser interrumpido y trasladado a Bolonia debido a una terrible plaga que asolaba la región, y finalmente, por varias disputas, el concilio tuvo que ser prorrogado de manera indefinida en septiembre de 1549. Su santidad el Papa Pablo III falleció en noviembre de 1549 sin ver el fin del concilio, y su santidad Julio III le sucedió en el trono de San Pedro en 1550. Este papa trató de reabrir el concilio sin éxito durante 2 años, y finalmente, tras varias negociaciones con los monarcas europeos, el concilio pudo proseguir su celebración el 1 de mayo de 1551 en la ciudad de Trento. Pero apenas se habían celebrado unas pocas sesiones, el elector Mauricio de Sajonia, aliado de Carlos I de España y V de Alemania, traicionó al emperador y lanzó un ataque furtivo sobre éste, y tras derrotar a las tropas imperiales avanzó sobre el Tirol, poniendo en peligro a la propia ciudad de Trento. La amenaza de la guerra provocó una nueva interrupción indefinida del concilio en abril de 1552, siendo así que su santidad Julio III falleció en 1555 sin ver concluido el concilio. Tras el corto papado de su santidad Marcelo II, que duró en el trono de San Pedro tan solo 23 días, fue elegido su santidad Pablo IV en 1555, que llevó a cabo diversas medidas para el bien de la Santa Iglesia, pero pese a sus intentos no pudo convocar el concilio de nuevo. Por su parte, Carlos I de España abdicó en 1556 y dividió sus estados entre su hijo Felipe II de España y su hermano Fernando de Austria. Su santidad Pablo IV también falleció sin ver reabierto el concilio, y su santidad Pío IV, su sucesor, fue elegido papa en 1559. Estaba decidido a reabrir el concilio cuanto antes. Sin embargo, los monarcas Fernando I de Austria y Francisco I de Francia pretendían que se llevase a cabo un nuevo concilio en una ciudad diferente a Trento que reformase la Iglesia según las exigencias protestantes. Y al no ceder la Santa Iglesia Católica en esta materia, estos monarcas se opusieron frontalmente a que prosiguiese el legítimo concilio católico y a todas las medidas eclesiales que los Santos Padres habían tomado en el transcurso de los años para tratar de mitigar el mal provocado por la Reforma. Tras estos nuevos retrasos, el concilio pudo reabrirse el 18 de enero de 1562 y, por la gracia de Dios, pudo continuar hasta su clausura el 4 de diciembre de 1563. Como ven, Satanás no dio tregua, pero pese a todas las vicisitudes e intentos de sabotaje, el Sacrosanto Concilio de Trento fue todo aquello que Satanás temía. El concilio que restauraría la fe católica a todo su esplendor y que se alzaría como un faro de luz sobre las naciones para mostrar el camino de la salvación en medio de un mundo sumergido en tinieblas. La Santa Iglesia Católica se había rearmado y el ejército del Señor comenzaba su contraofensiva contra las huestes del mal.
contraofensiva que se conocería como la Contrarreforma. Este sacrosanto Concilio de Trento, comprendiendo con el apóstol que no tiene que pelear contra la carne y sangre, sino contra los malignos espíritus en cosas pertenecientes a la vida eterna, exhorta primeramente con el mismo apóstol a todos y a cada uno a que se conforten en el Señor y en el poder de su virtud, tomando en todo el escudo de la fe, con el que puedan rechazar todos los tiros del infernal enemigo, cubriéndose con el morrión de la esperanza de la salvación y armándose con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para que este su piadoso deseo tenga en consecuencia con la gracia divina principio y adelantamiento, establece y decreta que ante todas cosas debe principiar por el símbolo o confesión de fe, siguiendo en esto los ejemplos de los padres, quienes en los más sagrados concilios acostumbraron a agregar, en el principio de sus sesiones, este escudo contra todas las herejías, y con él sólo atrajeron algunas veces los infieles a la fe, vencieron a los herejes y confirmaron a los fieles. Por esta causa ha determinado deber expresar con las mismas palabras con que se lee en todas las iglesias el símbolo de fe que usa la Santa Iglesia romana, como que es aquel principio en que necesariamente convienen los que profesan la fe de Jesucristo y el fundamento seguro y único contra el que jamás prevalecerán las puertas del infierno. De este modo, el credo niceno-constantinopolitano, compendio de la dogmática católica, se alzaba como la bandera de la verdadera fe, pero era necesario delimitar y reforzar los muros que separaban la verdad salvífica de Cristo de las mentiras heréticas que con apariencia de piedad intentaban infiltrarse en las almas y en el propio magisterio de la Santa Iglesia. Así pues, el Sacrosanto Concilio de Trento estableció una lista de innumerables anatemas, excomuniones y definiciones doctrinales sobre los puntos fundamentales que estaban siendo atacados, para que a nadie le quedase ni la más mínima duda de cuál era el camino correcto que debían seguir para salvar sus almas. Y como este tesoro de fe no puede sernos indiferente, pasemos pues a explicar los principales puntos tratados por el Sacrosanto Concilio, y en base a ellos desvelar algunas de las principales mentiras y estrategias empleadas por los enemigos de la fe para alejar a las almas de la verdad y arrastrarlas al infierno. Como verán, la mayoría de las mentiras diseminadas en la Reforma han resurgido en nuestro tiempo de un modo si cabe más mortífero, predicadas por aquellos que se dicen católicos sin serlo y que ocupan ilegítimamente los principales puestos dentro de las filas de la Iglesia. Pero prosigamos con lo que nos corresponde. En primer lugar, el Concilio de Trento trataría de arrancar de raíz la cizaña protestante, desenmascarando la perversidad escondida detrás de sus fundamentos. Para luchar contra la mentira de la sola Escritura, es decir, de considerar la Biblia como la única autoridad moral posible, el Concilio reafirmó lo que ya explicábamos en los capítulos anteriores, que la Santa Iglesia es la que ha sido revestida de la autoridad de Cristo, y por tanto es ella quien otorga autoridad a las Sagradas Escrituras y no al revés. A ella correspondió establecer el canon bíblico en los primeros tiempos para evitar la intrusión de textos gnósticos entre los divinamente revelados, y tras la Reforma se vio obligada a reafirmar dicho canon, puesto que comenzaba a ponerse en duda. Ciertamente, como habíamos explicado en el capítulo anterior, las diferentes ramas protestantes fueron creando sus propias Biblias, que por supuesto no se correspondían con las Sagradas Escrituras originales ni siquiera en el propio canon bíblico, sino que se trataban de versiones perversamente modificadas de las mismas, que alteraban notablemente su sentido original para justificar sus múltiples mentiras y poder acusar falsamente a la Santa Iglesia Católica del propio pecado protestante, es decir, de cambiar la verdadera fe y establecer una farsa obra de hombres. Para salvaguardar a las almas de tan pernicioso mal, el Sacrosanto Concilio de Trento decretó además que la única traducción oficial permitida por la Santa Iglesia Católica de las Sagradas Escrituras era la Vulgata de San Jerónimo, ya que era la única versión que podía considerarse totalmente libre de errores. Por tanto, no es cierto que la Santa Iglesia Católica prohibiese leer las Sagradas Escrituras a los fieles, mentira que aún a día de hoy difunden los herejes protestantes, sino que más bien lo que se prohibió en el concilio fue precisamente la lectura de las traducciones protestantes que se distribuían como católicas, para evitar así la pérdida de más almas por tan perniciosa herejía. Pero como además los herejes trajeron junto con sus falsas escrituras salidas del Averno la mentira de la libre interpretación de las mismas, que tantos estragos ha causado por las conclusiones erradas a las que pueden llegar los incautos, se definieron dos cuestiones. Primero, que las dos fuentes de la revelación siempre han sido la tradición apostólica y las Sagradas Escrituras,
y que por tanto éstas no pueden ser consideradas por sí solas al margen de la tradición sin peligro para las almas. Y segundo, que el magisterio de la Santa Iglesia Católica es la única autoridad que puede interpretar las Sagradas Escrituras bajo la luz de la tradición apostólica y la dirección del Espíritu Santo. Y obviamente el Espíritu Santo, que es Dios y como tal no puede mentir ni negarse a sí mismo, no puede inspirar cosas contradictorias en épocas diferentes ni a personas diferentes, pues solo hay una verdad eterna e inmutable y una única interpretación verdadera de las Sagradas Escrituras, que es la que nuestro Señor ha confiado a la Santa Iglesia Católica para que la enseñe y custodie a lo largo de los siglos tal y como la ha recibido. Pueden por tanto deducir quién es ese espíritu a quien invocan constantemente los herejes protestantes, que ha provocado tanto daño y división desde sus orígenes, y que siglo tras siglo ha hecho surgir incontables sectas heréticas que enseñan doctrinas contradictorias entre sí, a la vez que piensan y defienden que todas ellas poseen la verdad. Si a estas alturas todavía lo dudan, se lo decimos nosotros. Ese Dios y Señor al que tanto alaban no es la Santísima Trinidad, sino el propio Lucifer, porque aunque lo presentan bajo nombre cristiano, no siguen sino su ejemplo luciferino, atacando la verdadera y santa Iglesia de Cristo y divinizando su propio ego hasta el punto de alzarse sobre el Altísimo, atreviéndose a juzgar por sí mismos la conveniencia o no de sus divinos preceptos y del culto establecido por él mismo. Que no les engañen, el protestantismo es la apariencia cristiana de la doctrina satánica del hombre sobre Dios, doctrina que irá evolucionando y adoptando diversas formas en las distintas etapas del ataque satánico que iremos explicando a lo largo de esta serie. Como dice nuestro Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Por tanto, en base a esto, les exhortamos a tomar 3 medidas para prevenirse de estos males. En primer lugar, cuiden su Biblia. Deben hacerse con una buena versión de las Sagradas Escrituras, si es posible, con una traducción de la Vulgata de San Jerónimo, pero siempre que contenga el imprimatur o nihil obstat de la Santa Iglesia Católica. Las traducciones sin él pueden estar adulteradas. En segundo lugar, cuiden su formación. Si desean leer las Sagradas Escrituras, deben abstenerse de sacar conclusiones por su cuenta, y para evitar esto es imprescindible que se empapen de la santa doctrina católica por medio del estudio de los catecismos tradicionales, las obras de los santos y los decretos papales. Huyan de la libre interpretación como de la peste. Cualquier duda, remítanla a la antigüedad, al magisterio. Todo está explicado. Y en tercer lugar, cuídense de los falsos profetas. Si alguien, sea quien sea, acude a ustedes con una doctrina diferente y contradictoria a aquella definida infaliblemente por el magisterio de la Santa Iglesia Católica, no se dejen engañar por sus argumentos, por muy inocentes o correctos que parezcan. Considérenlo un estafador y un mentiroso, porque no se equivocarán. Teniendo esto claro, sigamos adelante. Contra las perniciosas mentiras sobre la justificación sembradas por los herejes protestantes, es decir, contra las mentiras sobre cómo pueden alcanzar la salvación, mentiras que incluso han llegado a nuestros días bajo otra apariencia, el Sacrosanto Concilio de Trento estableció 33 cánones con anatemas, a la par que definía inequívocamente la doctrina católica sobre esta materia. No vamos a pararnos a leer uno por uno, pero sí resaltaremos los más significativos para que a nadie le queden dudas sobre esto y puedan avanzar sin peligro por el camino de la santidad. Contra la doctrina de la sola fide de Lutero, el Sacrosanto Concilio de Trento establece, entre otros, el siguiente anatema. Si alguno dijere que el pecador se justifica con sola la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado.